Bienvenidos a Brújula Libertaria, gente. ¿Todo bien? ¿Cómo ¿Cómo están, estamos, muchachos? brujuleros? Estamos con el doctor Matías Calero. Hoy va a estar muy bueno, vamos a tocar un tema que hace tiempo quiero que hablemos, que toquemos temas históricos y vamos a hablar un poco sobre la famosa leyenda negra de América, de los españoles que vinieron y mataron a 90 millones de nativos con sus M16, AK-47 que tenían en aquella época, y bombas biológicas y misiles y aviones, y así lograron 90 millones de nativos. Bromeando, ustedes saben que hay gente que se cree semejante estupidez, pero vamos a tocar temas históricos, Matías ha investigado muchísimo, hay muchas fuentes, muchos libros, documentos, y vamos a tocar este tema porque tiene que ver con la batalla cultural, también hay ideas básicas del marxismo que se han arropado de todo esto, que se han utilizado para que hacer esta especie de batalla cultural. Así que, Matías, estamos impacientes por empezar a tocar este tema aquí en tu podcast La Estocada, así que vamos a dar una buena estocada a fondo con este tema. Bueno, sí, un poco la idea es esa, Pablo, tocar un tema que siempre está en el debate político en América Latina. Es común que cada 12 de octubre, o sea, el día en el que oficialmente, digamos, se entiende que Colón, el 12 de octubre de 1492, llega a las Bahamas, digamos, y toca o territorio americano, pensando que estaba en la China, digamos, de los canes, digamos, ¿no? O sea, pensaba que había llegado a Asia, ¿no? Como todos sabemos, un brevísimo recuento histórico, o sea, en ese momento, a finales del siglo XV, los turcos otomanos ya habían conquistado, hacía décadas atrás, la ciudad de Constantinopla, ¿no? Había caído Constantinopla y habían cortado las rutas mercantiles o las rutas comerciales entre el Asia y Europa, ¿no? Que eran rutas que, la famosa ruta de la seda, pasaba por toda Asia, ¿no? Y llegaba a Europa a partir de cruzando los Balcanes y demás. Entonces, en ese momento, los europeos necesitaban alguna salida, digamos, para poder encontrar contacto con Asia, digamos, y poder restablecer esas rutas comerciales para poder lograr que el mercado de especias, que eran productos muy cotizados, digamos, y muy necesarios, pudiese llegar a Europa sorteando, digamos, el bloqueo otomano que se había establecido a finales del siglo XV. Entonces, así las cosas, el 12 de octubre de 1492, en una expedición financiada en parte por la corona española, es decir, por los reyes de la reina de Castilla, el rey de Aragón, o sea, Isabel la Católica y Fernando el Católico, llegó a América, ¿no? Entonces ahí arrancó el proceso de colonización, podemos decir en parte, inicialmente, y después de dominación y asentamiento de el Reino de España en América, ¿sí? Entonces, respecto a la dominación española en América, hay, como sabemos, una serie de mitos y una serie de absurdos y una serie de malos entendidos, y además no solo de malos entendidos, sino además de propaganda, digamos, desinformativa, conscientemente generada por los enemigos de España, ¿no? En esa época, o sea, todo lo que se llama comúnmente la leyenda negra en contra de la colonización y la dominación y el asentamiento de España en esta zona, no es algo que haya nacido de algún malentendido, sino que es un producto, digamos, de una propaganda política muy conscientemente organizada y estructurada por los enemigos de España en los siglos XVI y XVII, y además XVIII sin duda, que no fueron otros que el imperio, o sea, los ingleses, los holandeses y también los franceses, ¿sí? Entonces vamos a intentar desmenuzar un poquito esto. Ahora, ¿por qué viene a cuento y por qué es necesario hablar de esto ahora? Primero porque es un tema que siempre está en agenda, ¿no? Hablamos antes de la grabación, que digamos, lo que es ese mito indigenista es muy fuerte en América Latina. Y en parte el discurso victimista de muchos líderes latinoamericanos hace que o intenta ver el origen de todos los males, el origen de todas las penurias de esta tierra en los vicios, las indignidades, las monstruosidades de la dominación española, ¿sí? Y sobre todo se llega a hablar del delirio, por ejemplo, de un genocidio. O sea, que los españoles acá hicieron un genocidio, un poco lo que decía Pablo, que si bien hablaba de manera irónica, hay gente que realmente piensa que los españoles mataron millones, decenas de millones de indios en América.
lo cual es de una, pero es de una falta de criterio y de una deshonestidad, porque a los españoles que llegaban aquí lo que les interesaba era tener indios para que trabajaran para ellos. Porque ahora vamos a ver un poco brevemente cómo se estructuraba el régimen de colonización y de asentamiento de España en estas zonas, que era a través de las encomiendas. O sea, era gente que venía de la nada, se costeaba su propia expedición, decía, bueno, yo quiero hacer, digamos, esta expresión de hacerse la América, que es como una expresión, digamos, que coloquialmente se utiliza como decir, bueno, me voy a hacer un negocio absolutamente importante y me voy a hacer rico. Esto de hacerse la América viene de ahí, porque eran personas, hidalgos, que habían sido rezagados, digamos, o habían quedado, digamos, producto de la Reconquista y la lucha contra los moros, eran estos caballeros semifeudales que entendían que utilizando o armando una expedición, costeándolos con su propio, digamos, dinero y con la autorización real, se venían a América y se financiaban su propia colonización, su propia expedición. Y lo que llegaban a conquistar, ellos se lo quedaban y el rey les permitía repartir tierras y repartirse indios. Pero la lógica de la colonización y el asentamiento en España se basaba en que los indios pudiesen trabajar para ellos. Entonces, no tiene sentido alguno que los españoles quisiesen matar a su mano de obra. O sea, desde un punto de vista pragmático, no tiene sentido alguno, porque es como que un industrial o un empresario mate a sus trabajadores. ¿Qué sentido tiene? Si la riqueza, el oro no se iba a sacar solo, los campos no se iban a cultivar solos. Entonces, es realmente de una mala fe y de una ignorancia enorme pensar que en América se realizó un genocidio. Lo que sí pasó, y eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, es que hubo sí una merma gigantesca de la población, pero básicamente por las enfermedades que los españoles y los europeos trajeron a América, básicamente la viruela. La viruela fue destructiva, realmente arrasó con la población autóctona en América, porque obviamente no tenían los anticuerpos necesarios para resistir a esas enfermedades. Pero fue la viruela la viruela y otras enfermedades infecciosas las responsables de la merma de casi el 90% de la población americana. Pero no fue producto de un accionar consciente y planificado como lo es un genocidio, por Dios. O sea, no se puede hablar que los españoles hicieron guerra biológica de manera consciente como sí lo hicieron los ingleses. Los ingleses sí en América, en Norteamérica, a mediados del siglo XVIII, sí, por ejemplo, le entregaban mantas y paños y pañuelos infectados de viruela a la población local para matarlas y para generarles una epidemia. Eso sí lo hicieron los ingleses conscientemente, y de eso nadie habla. Curiosamente, ahora vamos a ver incluso hasta con algunas fuentes históricas. Pero a lo que voy con esto es que continuamente se recurre en Latinoamérica al discurso victimista de somos pobres por la dominación española. Somos pobres porque los españoles se llevaron el oro. Qué curioso. Se llevaron el oro, pero nos dejaron un idioma, nos dejaron universidades, dejaron ciudades, urbanizaron este continente, que era básicamente, salvo Tenochtitlán, digamos que era una ciudad absolutamente increíble para la época. En general en América habían ciudades con muy poca densidad poblacional y núcleos poblacionales bastante precarios. Y los españoles dejaron cientos de universidades, cientos de hospitales, miles de kilómetros de caminos construidos con, digamos, dinero que obviamente España permitía invertir o que se quedaba en América. Entonces no tiene demasiado sentido pensar que para España las Indias eran una especie de botín para ser saqueados, porque justamente todo el territorio de las Indias, a través de los distintos virreinatos, se integraron orgánicamente al Reino de España y formaban parte del Reino de España. Y los españoles nacidos en América o los indios eran tan súbditos del rey como podía ser un campesino de Sevilla. Porque la idea era integrar, la lógica era integrar a las Indias y verlas como parte integral y orgánica del Imperio Español, y no simplemente como colonias que iban a ser saqueadas o que podían ser saqueadas, como sí lo hicieron los ingleses, como sí lo hicieron los franceses y como sí lo hicieron los holandeses. Entonces es curioso que intentemos analizar con la lógica que actuaron los ingleses, los holandeses, los belgas y los franceses en distintas zonas de África, Asia, Oceanía, y aplicarle esa misma forma de dominación, que era básicamente construir algún puerto en las costas, utilizar alguna vía de transporte desde el centro donde están los recursos mineros, azucareros y demás, y exportar y sacar las mercancías, digamos, de esa zona y matar a todo lo que había en la vuelta. Esa es la forma en la que se colonizaron los ingleses en Norteamérica, que colonizaron los holandeses, las Indias holandesas, lo que hoy es Indonesia, por ejemplo. Es la forma en la que los franceses colonizaron Indochina, lo que hoy es Laos, Tailandia, Vietnam. Esa era la forma en la que esos países, digamos, ocupaban y administraban esos territorios. Lo que hoy es India, por ejemplo,
fue dominada por la Compañía de las Indias Orientales, digamos, inglesa, que era una organización privada. Digamos, militarizada, pero era una organización privada, ni siquiera formaba parte del Estado inglés, que recién la reina Victoria, a mediados del siglo XIX, trae o estatiza o nacionaliza la India, pero hasta ese momento estaba dominado por una organización mercantil, que lo único que le interesaba era sacar recursos, nada más. No dejaron un hospital, no dejaron una universidad, el idioma se lo dejaron digamos, a duras penas, pero no había un intento realmente de asentarse en esa zona, a diferencia de lo que pasó en las Indias. Pero esto es interesante quizás ver el video, un video que generó bastante polémica, gracias a las declaraciones de Claudia Sheinbaum, la flamante presidente de México, que volvió con la misma bobada, digamos, que su padre político años atrás, unos 4 años atrás, López Obrador, había digamos, reafirmado o había, digamos, solicitado que España pidiese disculpas por los horrores y los abusos de la conquista. Así que capaz que podemos ver primero el video de López Obrador, que eso generó un poco de polémica y reavivó nuevamente el discurso sobre si España tiene que pedir perdón o no por los supuestos abusos y horrores de la conquista. Y después vamos a ver el video de Sheinbaum como disparador para empezar a entrar un poquito a desentrañar esto, si realmente fue tan así y si realmente España tiene que pedir algo, digamos, tiene que pedir perdón o se tiene que avergonzar por algo que realizó en América. Así que empezamos por ahí. Bueno, yo no quiero polemizar, nada más decir que no se nos quita nada con ofrecer una disculpa por la manera injusta en que fueron tratados los pueblos originarios de México durante la invasión extranjera. El poder es humildad, no es arrogancia. Pero cada quien es libre de manejar su política exterior. Nosotros somos respetuosos del principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Consideramos que si hubieron abusos. Porque el de Sheinbaum vuelve, porque acá el contexto es esto. Sheinbaum, o sea, López Obrador le manda, hace unos 4 años más o menos, al rey de España una carta solicitando que pida disculpas y algún tipo de reparación también, porque algo de guita quería manguear, digamos, López Obrador, por los abusos que España cometió en América. Nadie determina con precisión cuáles fueron los abusos. Se habla de muertos, masacre y demás, cuando es curioso que si hubiese una voluntad de generar un genocidio en América, todavía existan pueblos originarios en América. ¿No? Porque vayamos a ver si hay algún pueblo originario, por ejemplo, en Jamaica o en las Bahamas, o si hay población originaria en Norteamérica. A ver si los Sioux todavía viven, o los Apaches, o están como están efectivamente, digamos, hacinados en reservas, ¿no? Y que le dan casinos para que hagan algo de guita, ¿no? O en Australia, por ejemplo. ¿Cuántos maoríes existen en Australia? No, yo no lo sé, pero en realidad las crónicas demuestran que los ingleses mataban a sangre y fuego. Ahora vamos a ver con algunos datos concretos. Entonces es curioso que si hubo un genocidio, bueno, los españoles no lo hicieron bien porque todavía están los Evos Morales de la vida, ¿no? O hay indios quechua y aymaras en Bolivia, o no. O hay poblaciones originarias todavía en Perú o en México. Entonces, ¿cómo fue la cosa? Bueno, sobre este mito y sobre esta bobada de realmente pretender que España tenga que pedir perdón por algo que hizo el Reino de España, que no tiene ninguna conexión jurídica con el Reino de España actual, ¿no? Porque España es una monarquía constitucional hoy, ¿no? Hace 500 años era otro Estado y era otra realidad. Pretender pedirle que España pida disculpas es de una cuestión descabellada, y bueno, ahora vamos a ver a Sheinbaum, que le pide perdón, o sea, le exige que España pida perdón por los supuestos abusos de la conquista, pero nada dice, por ejemplo, sobre la intervención que hizo Francia, la segunda intervención francesa en México en 1862, que le metió un emperador durante 4 años, del 63 al 67 tuvo Maximiliano I de Austria como emperador de México, y murieron más de 30.000 mexicanos en esa guerra.
De eso no dice nada Claudia Sheinbaum. Qué raro, ¿no? Porque se supone que le tendría que pedir perdón, le tendría que exigir disculpas a Francia, no a España. Pero bueno, vayamos a ver qué es lo que dice. Que es importante. El presidente López Obrador en su momento hace una carta, como por el tema de España, que es importante. El presidente López Obrador en su momento hace una carta que leyó aquí a el rey de España, para ponernos de acuerdo, para ponerse de acuerdo en una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante la conquista española. Posterior a eso, ¿qué ocurre? El rey no contesta la carta, ni siquiera en lo más básico de una relación bilateral diplomática, como jefe de Estado a jefe de Estado, porque fue una carta privada que tenía que ser contestada pues con una carta privada, aunque no hubiera estado de acuerdo. El tema aquí es que no solo no contesta, sino que se hace pública esa carta y después viene una campaña tremenda contra México y el presidente López Obrador. Por eso nosotros decimos que la disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los pueblos, engrandece a los gobiernos. Bueno. No es meter debajo de la alfombra. No, eso, o sea que vuelve Sheinbaum a, digamos, insistir en esa demanda histórica que López Obrador pretendía esbozar y lograr que España pidiese perdón, ¿no? Hay un historiador argentino que se los recomiendo, que se llama Marcelo Gullo, que tiene varios libros sobre esto, digamos, es un historiador que viene luchando hace bastantes años en contra de la leyenda negra, ¿no? Tiene un libro que se llama Madre Patria, que es interesante, otro libro que es Nada por lo que pedir perdón, que es el segundo libro que él más o menos publica sobre esto, y el tercero es lo que América le debe a España. Pero la línea de Gullo es básicamente demostrar que en realidad la obra y la administración y la organización de España en las Indias, o en lo que hoy conocemos como América, lejos estuvo de ser una organización criminal, porque parece ser que se plantea, a través de este discurso negro legendario, muy asentado en América, o en América, España, porque hablar de Latinoamérica y hablar de Hispanoamérica no es casual, aquí estaríamos hablando de Hispanoamérica, porque Latinoamérica en realidad es un concepto que los franceses inventan a finales del siglo XIX para quitarle un poco de rédito y de mérito a España en lo que respecta a la colonización y la dominación de América, ¿no? Porque meten a Haití, que fue una colonia francesa, y por lo tanto ya no podemos hablar de Hispanoamérica porque está Francia también metido ahí. Pero estamos hablando de Hispanoamérica, ¿no? O sea, de la América hispánica, ¿no? Ya sea la América que dominó y gobernaron los portugueses, lo que hoy sería Brasil, y el resto de Hispanoamérica, que fue dominada y controlada y gobernada por el Reino de España, y que formó parte, como les decía, de la organización administrativa del Reino de España, ¿no? A través de los distintos virreinatos. Pero, ahora, en América Latina, en general, pero en Hispanoamérica en particular, este discurso negro legendario tuvo mucha repercusión a partir de la publicación de Las Venas Abiertas de América Latina, publicada y escrita por Eduardo Galeano, ¿sí? Que es un lloro, es un manifiesto victimista absolutamente artero, que justamente pone mezcla lo que fueron los abusos, digamos, del siglo XIX, hecho por los ingleses y demás, lo conecta con lo que pasó en América con la dominación española, y la conclusión es que América está desangrándose, y la desangraron los españoles, digamos, o lo desangraron los europeos. Entonces, nosotros no tenemos la culpabilidad de lo malo que nos pasa, sino que todo es responsabilidad de las actividades o las actitudes criminales que realizaron los europeos en estas tierras. Ahora, esto es realmente así, que es un poco la idea de esta columna, o sea, presentar el problema, pero además ver si esto es realmente así. La verdad es que no. Lo primero que hay que decir es que el descubrimiento de América y la colonización y la administración y la organización de América por parte de España fue una cuestión, básicamente un hecho prácticamente del azar, y que realmente es un hecho de una trascendencia y un carácter extraordinario que es difícil de
poder sopesarlo, digamos. Lo que pasó, digamos, a España se encontró con algo absolutamente virgen y que había que hacer algo con ella. Y ya desde el primer momento se planteó la problemática de qué hacemos con los indios. Ya había una discusión teológica, había una discusión moral, política, filosófica sobre si los indios tenían alma o no, si los indios eran humanos o no, porque imagínense la diferencia de costumbres, la diferencia morfológica, la diferencia en idioma, eran seres absolutamente extraños para los europeos. Pero sin embargo, terminó triunfando la noción de que eran efectivamente humanos y tenían alma y eran tan hijos de Dios como cualquier europeo. Y esa fue la filosofía que dominó jurídicamente, institucionalmente, la conquista y la colonización de América por España. Y así aparecen, por ejemplo, ya en 1500, por ejemplo, a Colón se lo destituye. Colón fue el primer gobernador de las Indias. ¿Sí? Fue el primero que vino, hizo creo que 4 viajes, y en 1500 lo rajan. O sea, Isabel la Católica raja a Colón, lo destituye, porque ya había tenido actitudes tiránicas, estaba esclavizando a los indios, los estaba vendiendo, y habían unos abusos intolerables. Ya en 1500 Isabel la Católica lo raja. En 1516 se publican las leyes de Burgos, que eran leyes que tenían una intencionalidad protectora a los indios. En 1527 se dicta una cédula que realmente obligaba a los colonizadores a comprometerse a darle un buen trato a los indios. Ya en 1536, por ejemplo, el Papa Paulo III publica, ya te digo, en 1537, perdón, publica la bula Sublime Deus, que justamente lo que dice es que los indios tienen alma, los indios son cristianos y que merecen un trato digno como cualquier otro cristiano. Eso ya era la doctrina oficial de la Iglesia Católica en 1537. No estamos hablando de 2 siglos después, o un siglo después. Estamos hablando de menos de medio siglo después del descubrimiento de América. Así las leyes de Indias se nutrieron constantemente de leyes protectoras para los indios. O sea, ¿a qué voy con esto? Que es que, más allá de los abusos concretos que realizaron los españoles, que nadie los duda, porque acá tampoco es una cuestión de romantizar la conquista de América y la colonización de América. Acá no estamos hablando de una leyenda rosa, ni que los españoles no hicieron nada y fueron absolutamente amables con los indios. No. Acá lo que estamos hablando es que de parte de España, institucionalmente, no hubo una intencionalidad de masacrar a los indios. No hubo una intencionalidad de esclavizarlos, no hubo una intencionalidad de reducirlos a la miseria. Sí, obviamente, hay que comprender primero la época, ¿no? O sea, estamos hablando, repito, estamos hablando de hechos que sucedieron medio milenio atrás, que no es poca cosa. Hay que entender que no podemos utilizar los estándares morales, filosóficos, actuales, en donde obviamente todo individuo tiene la misma dignidad gracias a la revolución intelectual del liberalismo, pero tampoco hay que entender o pensar que los españoles tenían, o que el reino de España, o el rey de España, ni los reyes católicos, ni Carlos I, tenían una intencionalidad de realmente permitir o fomentar ese tipo de abusos. Lo que hay que entender es cómo funcionaba la colonización en España, digamos en América, que era, salvo rarísimas excepciones, que puede ser la expedición de Colón y la expedición de Magallanes, que junto con Elcano dieron la vuelta al mundo, en general, fuera de ellas, ese tipo de expediciones a América se financiaban privadamente. Y se organizaba, se firmaba entre el colono, entre la persona que estaba a cargo de la expedición y el rey, se firmaba un contrato que se llamaban capitulaciones. Las capitulaciones era un contrato en donde la persona que estaba al mando de la expedición se encargaba de financiar absolutamente todo el costo de la expedición y el rey le reconocía derechos sobre las tierras que él conquistara. Se le daba el título de adelantado y se le permitía tener un cierto dominio y un cierto control sobre tanto la población de la zona y sobre las tierras. Pero ese dominio sobre la población no era irrestricto, porque justamente, como les comentaba, habían leyes que impedían determinados abusos. ¿Sí? Ya con las ordenanzas de 1527 se empezaron a introducir en los contratos de capitulación normas restrictivas o prohibitivas respecto al trato abusivo sobre la población indígena. O sea, a lo que voy con esto es que es nutridísima la legislación española de la época del siglo XVI, que entendía que era una prioridad y una preocupación el buen trato a los indios. Obviamente que se cometieron abusos, sin duda. Eso nadie lo duda. Pero tampoco hay que dejar de reconocer que los españoles dejaron no solo un idioma,
universidades, hospitales, ciudades. O sea, había una voluntad no solo de colonizar, sino de asentarse. Y además de mestizarse, porque los españoles se mestizaban con la población indígena, tenían hijos. Entonces la sangre se mezclaba, a diferencia de lo que hicieron los ingleses, los holandeses y los franceses, que no se mestizaron con la población autóctona, sino que los mataban, literalmente los mataban. Entonces, ahora, ¿cuál es el origen de toda esta leyenda? Y acá hay una cuestión que no es menor, que es este personaje, que es Fray Bartolomé de las Casas, que escribe este libro, que tengo por acá, en 1552 se publica, que es La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Imagínense el título, ¿eh? Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Ahora, ¿por qué publica Bartolomé de las Casas esto? Porque en 1550 se da una conferencia en Valladolid, porque ¿qué pasaba? A Carlos I de España, Carlos V de Alemania, le preocupaba lo que estaba pasando en las Indias. Pero imagínense controlar un proceso de colonización y de descubrimiento a miles de kilómetros de distancia. Es imposible. Entonces, la idea era, el rey empezaba a escuchar ciertas denuncias de ciertos abusos con la población indígena, empezó a dictar distintas ordenanzas, decretos, y las leyes de Indias empezaron a nutrirse para evitar este tipo de abusos. Porque la lógica de la dominación española en América era, se le daba a determinados españoles que estaban en América el título de encomendero. ¿Sí? Entonces, la encomienda era la institución que regía la colonización en América, que era, básicamente, se le daba al encomendero una determinada población indígena de la cual podía aprovecharse económicamente, pero también tenía la obligación de protegerla y además de evangelizarla. Porque acá también hay toda una línea, que no es menor, que es la lógica evangelizadora de España. O sea, a través de la ordenanza de 1527, se obligaba a los expedicionarios a contar con por lo menos 2 frailes que estuviesen en la expedición, para de alguna manera controlar y evangelizar. Porque realmente, y esto no es para ponerle más adorno de lo que ya merece, digamos, esta gesta, realmente la idea era evangelizar a los indios. Y la justificación de la permanencia de España, ya desde la época de la reina Isabel la Católica, se justificaba la conquista siempre y cuando estuviese una lógica de evangelización atrás. Cosa que absolutamente estuvo totalmente ausente en la colonización inglesa, francesa y holandesa. No les interesaba darle la religión a los indios. O sea, no hay ningún indio que sea calvinista o que sea evangélico, pero sí tenemos muchísimos indios americanos que son católicos, en su inmensa mayoría. ¿Por qué? Bueno, porque estaba esta lógica evangelizadora. Pero ¿qué pasa con De las Casas? De las Casas había tenido ya una encomienda en Cuba a principios del siglo XVI y empezó, según él, a haber toda una serie de abusos que no dudo que existieran. Pero el tema es que De las Casas se le fue la mano con la exageración. Y en 1550, como les decía, tiene un conflicto entre un debate teológico con Ginés de Sepúlveda respecto a la legitimidad de la conquista. ¿Sí? Entonces, De las Casas entendía que todos los españoles que estaban en América eran prácticamente genocidas en nuestros términos, que habían cometido matanzas de una manera absolutamente brutal, con un ensañamiento y con una maldad que es absolutamente, digamos, extraordinaria e inhumana. Y eso es lo que él pone en este libro, que es La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Y él la publica en 1552, cuando ya en esa época se había generado una copiosísima legislación protectora de los indios, pero copiosísima. Ya estaban las leyes de las Indias, estaban las leyes de Burgos, estaban distintos decretos y ordenanzas reales que más o menos le ponían un coto, porque imagínense, un explorador español que pone la guita y va a América, lo que quiere es enriquecerse. Esa era la mentalidad, quería enriquecerse a toda costa. Entonces lo que intentaron hacer tanto los reyes católicos como Carlos I fue más o menos intentar generar un equilibrio entre generar un incentivo para que España pudiese de alguna manera seguir con la labor descubridora y colonizadora, pero también evitar los abusos de la población autóctona. Entonces, lo que dice de las casas, pero hay pasajes acá que son realmente inentendibles y de una exageración brutal. Acá hay 2 cosas. Primero, De las Casas presenta a los indios como si fuesen básicamente semiángeles, ¿no? Gente de una caridad y de un corazón absolutamente entrañable, como si fuesen casi ángeles, como les digo. Les comento, les leo un pasaje. Así arranca básicamente, es el segundo párrafo de este libro. Dice: todas estas universas e infinitas gentes
crió Dios las más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas, fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a quien sirven, más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas ni bollicios, no rijosos, no querulosos, sin rencores, sin odios, sin desverganzas, y que hay en el mundo. Son asimismo gentes de las más delicadas, flacas, tiernas en complición, y que menos pueden sufrir trabajos, y que más fácilmente mueren de cualquier enfermedad. Entonces, así de las Casas describía a toda la población de América, sin haber visto básicamente a ningún indio, porque en realidad de las Casas tampoco que tuvo una labor evangelizadora muy grande, sino que le gustaba más vivir, digamos, del oro que le daba España que otra cosa. Entonces, de las Casas fue el primero en introducir esta dialéctica entre el indio bueno y el español genocida, el español conquistador, ¿sí? Pero que la antropofagia en la América precolombina era algo pero más corriente que el agua, ¿no? Se comían entre ellos de una manera absolutamente brutal. Los mexicas, los aztecas, digamos, tenían a la población dominada con una mano absolutamente temerosa y los obligaba a darle aproximadamente entre 20.000 súbditos para ser sacrificados y comidos por la aristocracia azteca. Comidos. Hay una película que hace Mel Gibson que se llama Apocalipto, que ustedes la habrán visto, que justamente demuestra lo que era la brutalidad del régimen de dominación azteca. Y esto es lo que explica que Hernán Cortés, con un puñado de españoles, haya podido vencer a un imperio de cientos de miles de personas, como era el imperio mexica. ¿Qué hizo Cortés? Bueno, obviamente, entabló lazos con las poblaciones dominadas por los mexicas y logró que se le dieran vuelta y fueron los indios, los indios o la población autóctona dominada y soyugada por los aztecas, quienes en definitiva lograron que volteara el imperio azteca. Si no era imposible, imagínense que estamos hablando de pocos cientos de españoles que llegaron a esta zona, ¿cómo van a tumbar imperios multitudinarios como el Inca, por ejemplo? O sea, Pizarro y Almagro llegaron con un puñado de personas. Entonces, la antropofagia era algo absolutamente corriente, sobre todo en las tribus del Caribe. Se comían a la gente, o sea, a ver si entendemos esto. Se comían a la gente como si fuese ganado. Cuando Pizarro llega en la década del 40 al imperio Inca, se estaba dando una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar, que era el hermano, y se estaban matando entre ellos y Atahualpa manda a matar a su hermano, para evitar que Pizarro lo liberara de alguna manera y le diera el control del imperio. O sea, eran tan viles como cualquier ser humano. No eran semidioses o pequeños ángeles los indios. Pero Bartolomé de las Casas pinta de alguna manera a los indios como seres indefensos y a los españoles como seres absolutamente abusadores y criminales. Pero lo más increíble de todo es la cantidad, las cifras de muertos que da Bartolomé de las Casas, que es absolutamente inverosímil. No tiene pero ni pies ni cabeza porque además es imposible matar tanta cantidad de gente en tan poco tiempo. Y miren lo que dice Bartolomé de las Casas. Dice, a ver. O sea, Bartolomé de las Casas llega a decir que en 40 años murieron 15 millones de indios a manos de los españoles. Dice por acá, dice, de manera generales y principales han tenido los que más allá han pasado, que se llaman cristianos, en extirpar y raer de la faz de la tierra aquellas miserandas naciones. La una por injustas, crueles, sangrientas y tiránicas guerras. La otra, después que han muerto todos los que podrían anhelar o suspirar o pensar en libertad o salir de los tormentos que padecen, como son todos los señores naturales y los hombres varones. O sea, Bartolomé de las Casas es el padre de esta teoría del genocidio en América. O sea, realmente Bartolomé de las Casas llega a decir que los españoles en 40 años mataron 15 millones de personas. Lo cual es imposible. Imagínense que digamos, no había una maquinaria industrial para matar como si tuvieron, por ejemplo, los nazis o los soviéticos en el siglo XX, que tenían campos de concentración, campos de exterminio. O sea, imagínense un puñado de españoles matar a 15 millones de indios, cuando hay discusiones respecto a la cantidad de gente que vivía en América antes del descubrimiento, pero hay consenso en torno a que no eran más de 15 millones en toda América, desde Alaska a la Patagonia. O sea, es absolutamente imposible. O sea, los españoles tendrían que haber exterminado a toda la población de la época y no haberse quedado sin nadie. Y España se colonizó, las Indias se poblaron con el mestizaje y tomando a la población como base, a la población autóctona como base. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es que el mito de Bartolomé de las Casas
es realmente delirante, y las cifras que dan son absolutamente delirantes, porque Bartolomé de las Casas no da ningún dato concreto. Él habla de masacres, él habla de niños empalados, de niños descuartizados, de gente asesinada de la manera más cruel, pero no da un dato concreto, no dice cuándo y dónde lo vio. Él dice que él vio. Entonces es un espectador que él ve masacres, pero no establece con precisión cuándo, dónde, quiénes fueron, cuántos fueron. Imagínense el delirio, cómo Bartolomé de las Casas va a poder saber cuánta gente murió en 40 años. Entonces, ahí o sea, ¿con qué herramienta demográfica, digamos, o de proyección poblacional, digamos, contaba de las casas para poder hacer esa estimación? Es absolutamente una exageración y absolutamente un libro que tenía como intencionalidad dejar muy mal parados a los españoles en América. Pero lo peor de todo es que este libro de Bartolomé de las Casas fue utilizado, sobre todo por los protestantes calvinistas, holandeses que estaban en guerra con España, en la guerra de los 80 años, a partir de 1580, por los ingleses y por los franceses, todos los enemigos políticos de España. Utilizaron a la brevísima relación de la destrucción de las casas para hacer propaganda en España. Ustedes, si tú puedes encontrar ahí en internet algunos grabados de Theodore de Bray sobre son cuadros muy conocidos de españoles quemando indios, cortándolos al medio. Theodore de Bray fue un pintor flamenco del siglo XVI que hizo estos grabados con los que iban acompañadas, digamos, estas ediciones de la brevísima relación de las casas, que ilustraban lo que de las casas mostraba: indios cortados a la mitad, indios prendidos fuego, descuartizados, desangrados. Eso era, de alguna manera, una herramienta de propaganda política enorme y absoluta y conscientemente establecida para desprestigiar a España, que en esa época era una potencia imperial absolutamente indestructible. O sea, estamos hablando que España tuvo una ascendencia en el siglo XVI absolutamente incuestionable. Luchó contra los turcos, contra los protestantes, contra los ingleses y los vencía porque los tercios españoles eran de una potencia y de una eficacia enorme. Entonces, a lo que voy con esto es que la leyenda negra, que acá nos las tragamos con papas, es producto de la propaganda inglesa, holandesa y francesa. Entonces, tan antieuropeos que somos, tan antiimperialistas que somos, pero nos comemos una propaganda imperialista, ¿no? Y desconociendo nuestra propia historia. Y pensando que los españoles querían matar indios, pero le dejaban universidades, le dejaban hospitales, lo cual es increíble e insólito. Hay una obra que se las recomiendo también, que es de un historiador estadounidense que se llama Noble David Cook, que es que está en la editorial Siglo XXI, que se llama La conquista biológica, las enfermedades en el Nuevo Mundo. Que ahí él con muchísimos datos, empieza a desmontar en parte esta leyenda negra y demuestra que el 90% de la población en América desapareció por la viruela y otras enfermedades conexas. Pero no fue producto de un genocidio, porque un genocidio supone una planificación organizada, querida, racional, consciente de matar a los indios. Fue porque los españoles trajeron la viruela y los indios no tenían los anticuerpos necesarios para poder resistir a la viruela. Miren, por ejemplo, él dice esto. Dice, posiblemente más del 90% de la población amerindia desapareció a causa de las enfermedades contagiosas que introdujeron los extranjeros. Pero, miren esto qué interesante. Los ingleses sí utilizaron conscientemente las enfermedades, porque en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, los ingleses utilizaron la viruela conscientemente para diezmar a la población autóctona. Miren, por ejemplo, esto. Dice, existe documentación, dice, cada nación europea tenía su propia idea de quiénes eran los indios y qué papel desempeñaban en la sociedad colonial. Esta perspectiva no era estática, sino que cambió a través del tiempo. Los primeros españoles que llegaron al Caribe estaban menos preocupados por el bienestar de los amerindios que aquellos que llegaron medio siglo más tarde. Para los ingleses, especialmente los que se asentaron en Nueva Inglaterra, los indígenas se interponían en su camino y su misión de dirigir la ciudad de Dios en una colina. Incluso en las colonias inglesas, que la generación que siguió a Jamestown estableció a lo largo de la costa atlántica de Norteamérica, los indios eran considerados como salvajes que residían en el lugar equivocado y por lo tanto deberían ser retirados de cualquier forma que se considerara necesaria. A principios del siglo XVII, algunos de los primeros colonos de Nueva Inglaterra se alegraban de que tantos indígenas hubieran muerto y de que la providencia divina les hubiera dejado libres aquellas tierras. Dice, existe documentación ocasional de tal deshonrosa realidad.
En la correspondencia de 1763 entre Sir Geoffrey Amherst, jefe de las fuerzas británicas en Norteamérica, y el coronel Henry Bouquet de la Ohio, el coronel Amherst sugiere introducir el virus de la viruela entre la población indígena. Y cita Cook, ¿no se podría hacer que la viruela llegara a estas tribus de indios desleales? En esta ocasión debemos usar toda estratagema en nuestro poder para poder reducirla. La cuestión es que Amherst introdujo, a través del regalo de paños sacados o pañuelos sacados de un hospital con gente con viruela, se los dio a los indios de la zona y generó una epidemia enorme. O sea, los ingleses conscientemente utilizaron la viruela para diezmar a la población de la época, la población autóctona, porque entendían que el indio había que eliminarlo, había que matarlo, porque era un obstáculo con esa misión civilizadora y evangelizadora que ellos tenían, porque creían que Dios les había regalado esas tierras a ellos, y los que estaban ahí entorpecían. Entonces, para ir terminando, ¿qué voy con esto? Que es que el nivel de desinformación, el nivel de manipulación es tal que todos los días escuchamos a algún estúpido que dice que hubo un genocidio en América. En todo caso hubo un genocidio en Norteamérica, pero en la América hispánica no. En América hispánica no, porque incluso cuando empezaron a haber epidemias y los indios empezaron a morir, los españoles empezaron a construir hospitales. Porque incluso no solo por esta cuestión evangelizadora y esta noción de los católicos de que los indios eran tan dignos como los cristianos, sino también por una cuestión pragmática, porque los españoles se quedaban sin mano de obra. Entonces, a los españoles, por la propia lógica de dominación y de control de esa zona, necesitaban a los indios para poder trabajar en las encomiendas y en otras zonas. Entonces, a lo que voy con esto es que la realidad histórica, si uno analiza documentos, si uno analiza bibliografía, este tipo de discursos victimistas, digamos, y negrolegendarios de Sheinbaum y compañía se caen a pedazos, ¿no? Así que bueno, la idea después de esta larga perolata es demostrar que los españoles no generaron un genocidio, no tenían intenciones de matar a los indios, que hubo una labor evangelizadora en América, que hubieron discusiones teológicas fuertísimas, que se llegó a un consenso de que los indios tenían la misma dignidad y eran tan súbditos del rey de España o de la reina de España o de la corona española como cualquier otro, y que en definitiva se generaron, sobre todo en la primera mitad del siglo XVI, toda una serie de legislación protectora para los indios. En las leyes de Indias hay leyes protectoras para el trabajo forzado, sin duda, pero había una intencionalidad de generar una protección de los indios, se generaron ciudades, se generaron hospitales y demás, y lejos está de esta forma de dominación, lejos está de la forma de dominación propia de los países anglosajones, en donde, como les decía, los indios eran considerados un obstáculo y había que matarlos a cualquier costo. Así que bueno, eso. Sí, es un tema que siempre trajo controversia debido a esta cultura gramsciana que tenemos de culpar siempre a los demás de los fracasos que tiene a veces las políticas estatistas de estos países, ¿no? Hay que recalcar también que creo que fueron los hijos de Moctezuma, no sé hijos de qué rey, cacique importante de América, se les reconocieron los títulos de nobleza en España y se fueron a vivir para allá. Incluso iban nativos para España y no los perseguían, no los enjaulaban ni nada que ver. Es un tema que yo sé que mucha gente quiere y necesita seguir creyendo que todo es culpa de otros. Pero a aquellos que les interese leer y salir de este tema, Matías habló de ciertos títulos, ciertos libros, 1492, Fin de la barbarie, también es otro libro que se recomienda. Y bueno, yo entiendo que hay gente que no le gusta. Hay que recordar también que el 30% de españoles murió a causa de enfermedades tropicales también. No es que agarraban. La malaria no tenían pólvora. Al poco tiempo se les terminó la pólvora a los españoles. Las armas, el arcabuz es un arma que se cargaba por la boca, útil solamente para disparar a la caballería o al montón, porque eran armas tremendamente imprecisas, que eran bolas de metal o de plomo. Las armas no tenían estría en ese tiempo, eran a mecha, en un clima húmedo, era para dispararle a los caballeros, para romper la armadura, pero otra cosa, no eran armas precisas, de una forma de carga lenta. Era imposible matar a tanta gente. Claro. Y que además era contranatural. Esto no quiere decir, repito, que hayan abusos, que no hayan claro, habido abusos. Tuvo también. Sí, pero por lo menos hubo una recepción de parte del Imperio Español
parte de la corona del Reino de España, de ponerle freno a esos abusos que se realizaban a miles de kilómetros. Pero además hay otro punto que no es menor, que es que desde el punto de vista del marxismo, hay un capítulo en el tomo primero del Capital, que es el capítulo 24, ¿sí? Que habla sobre, digamos, el pecado original del capitalismo, ¿no? Entonces Marx lo que hace es decir, bueno, como el oro que llegó a Europa estaba manchado de sangre, porque los españoles mataron indios, y gracias a esa violencia generaron oro, y ese oro fue utilizado en parte también por Inglaterra para la industrialización de Europa y el surgimiento del capitalismo, el capitalismo está manchado de sangre. Porque el capitalismo tiene este pecado de origen. Entonces, no es menor porque ya sea tanto por la propaganda inglesa, anti-española en general, como por los marxistas, les interesa mantener vivo este mito. Y a la clase política latinoamericana también, porque es un mito victimista. Nos sirve para espiarnos de culpa, digamos. Entonces, por muchos factores, hay muchos factores, muchos intereses que desembocan en lo mismo, mantener esta leyenda o este discurso negro legendario que sirve para victimizarnos. Somos pobres porque los españoles nos expoliaron. ¿Dónde se ha visto esto? Los españoles cobraban, la corona de España, para que se hagan una idea, cobraba el quinto real. O sea, el 20% del oro de España, del oro traído en América, se iba a España. El 80% restante se quedaba. Imagínense cuál es la carga fiscal. ¿Cuál es la carga fiscal hoy? Ojalá tuviésemos una carga fiscal del 20%. Ojalá los estados actuales nos sacaran un 20% de nuestra riqueza. Nos sacan mucho más. Entonces, solamente el 20% se fue a España, el resto quedó acá, y están en las universidades. O sea, es increíble. Y además, sí, lo que se extrae hoy en día, por año, es muchísimo más de lo que se extrayó durante la época de la conquista. Claro, exacto. Durante el virreinato. Pero es cierto que hay mucha propaganda consciente, hubo mucha propaganda conscientemente generada. Sobre todo estos grabados que yo les comentaba de Theodor Bray, que acompañaban, ilustraban la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, eran muy visual. Imagínense, agarrar un libro escrito por un español que estuvo en América y que denunciaba las masacres de los indios y ver a un español cortando a la mitad a un indio en un grabado. Bueno, ¿qué conclusión sacas? Que los españoles, porque Bartolomé de las Casas habla de los españoles, no pone nombre y apellido. ¿Por qué no dice Juan fulano, Juan Gómez o Juan Rodríguez mató a tal? No, habla de los españoles. Entonces genera una dialéctica cultural Bartolomé de las Casas. Eran los españoles malos cristianos, genocidas, violentos, que generaron horrores contra esos pobres indios que eran absolutamente gente de Dios y gente tan buena y delicada y de tan buen corazón que no se podía defender. Entonces, eso fue un activo enorme para la propaganda anti-española. Entonces debemos saber esto, que la leyenda negra es producto de los enemigos políticos de España. Y nos la estamos tragando y generando política en base a eso. Repito, obviamente con intereses políticos claros, ¿no? Está clarísimo. Bueno, brujuleros, esto va a traer controversia, va a estar bueno. Tal vez se hace una segunda parte, pero yo creo que la información es clara, la evidencia está, el que la quiere ver la va a ver, y aquel que quiera seguir diciendo, me va mal por culpa de España, lo va a seguir diciendo. Es tiempo de crecer también, como yo siempre digo, ¿no? Hacerle caso a López Obrador, un tipo que le dice que quiere que siga siendo pobre, así lo vota, por lo que habla un poco de que la gente no está pensando. Matías, muy bueno, capaz que seguimos también con otros temas históricos que creo que va a estar bueno. Brujuleros, dejen ahí abajo a ver qué les pareció, estoy seguro que va a traer debate eso. Bueno, un abrazo grande. Que pasen bien, ¿eh? Bienvenido sea. Gracias, Matías. Por favor. Bueno. Vaya fama que has ganado, te hallamos en YouTuber, un canal recomendado. La muy grata y satiras a jugar y a desbordar, con vídeos e ideas, un